¿Qué tal, chicos? Bueno, empezamos el siguiente vídeo. En este caso dejamos el tema 9, que es el de la prehistoria, y empezamos con el tema 10, que es el de la historia. La historia, recuerdo que comenzó con los primeros escritos encontrados, que ya empiezan a contar la historia, ¿de acuerdo? Y dentro de la historia empezamos con las dos grandes civilizaciones, que fueron la egipcia y la mesopotamia, ¿de acuerdo? Cuestiones en común. Hay dos cosas en común. Ambas están cerca de ríos importantes y ambas desarrollaron una importante economía agrícola, es decir, desarrollaron la agricultura. Bueno, es normal pensar también que los desarrollos agrícolas se hicieran en zonas de ríos importantes. Pues efectivamente, tanto Egipto como Mesopotamia estaban al lado o entre ríos muy importantes. Egipto con el Nilo y Mesopotamia con el Tigris y el Éufrates. Bueno, entonces es normal que las zonas de ríos fueran tan fértiles para cultivar y que la gente quisiera quedarse allí en esas zonas tan fértiles construyendo poblados y creando civilizaciones hasta tal punto de la importancia que tuvieron Mesopotamia y Egipto. Pero bueno, vamos a empezar con Mesopotamia. Mesopotamia tuvo 4 civilizaciones distintas. ¿Qué significa primeramente Mesopotamia? Viene de la unión de dos palabras antiguas del griego. Meso, entre, potamia, ríos. Significa entre ríos. Por ejemplo, hipopótamo también viene del griego. Hipo significa caballo y pótamo, como digo, ríos. Es caballo de río. Significa eso, hipopótamo. Bueno, comenzando por Mesopotamia. Como digo, dentro de la zona de la creación de las primeras civilizaciones, que es más o menos esta, la zona donde está Egipto y Mesopotamia, Mesopotamia hay que localizarla en este área, ¿de acuerdo? Justo entre los ríos Tigris y Éufrates, que son estos dos de aquí. A un lado tenemos el mar Mediterráneo y al otro el Golfo Pérsico, ¿de acuerdo? Esto sería Irán, esto Turquía y lo de aquí abajo ya sería Arabia Saudí. Aquí ya empezaría Egipto. ¿Vale? Bueno, entonces, seguimos. Como digo, se desarrollaron 3 civilizaciones distintas, más el imperio babilónico. Bueno, entonces tenemos que 4 colores distintos representan cada una de las 4 civilizaciones. El imperio sumerio, el imperio acadio, el imperio asirio y el imperio babilónico. ¿De acuerdo? La más pequeñita es el imperio sumerio, que a la vez es la más antigua. La más grande es el imperio asirio, que a la vez es de las últimas. ¿De acuerdo? Y comenzando por la civilización sumeria, como digo, esta es el área de influencia, destacando ciudades muy importantes como Ur, Eridu, Uruk, Lagash, Kish o Nippur. Estas ciudades eran ciudades-estado, es decir, que cada una tenía su rey propio, su ejército propio, sus leyes propias y su población propia. Si había algún problema entre una u otra, empezaban a guerrear. Este sería más o menos el aspecto que tendría una antigua ciudad sumeria, es una reconstrucción, junto con los palacios más importantes de esta civilización, ¿de acuerdo? Pero el edificio que sería más importante dentro de esta civilización es el zigurat. Era un edificio, el zigurat, muy característico de esta civilización. ¿Por qué? Porque tenía varias funciones. No se saben exactamente con claridad cuáles eran, pero hay una que sí que se sabe. Era un observatorio astronómico. La gente se observaba el espacio desde este templete que hay aquí arriba y a partir de ahí estudiaba el espacio. Se sabe eso porque eran los sumerios muy ilustrados y muy entendidos en astronomía. Otra posibilidad de uso de este templo es, por supuesto, un uso religioso. Se dice que podía estar consagrado o dedicado a algún dios. En concreto, este que hemos visto antes era el zigurat de Ur, y esta imagen que tenemos ahora es en la actualidad el zigurat de Ur, que está muy reconstruido. Hay que tener en cuenta, no obstante, que tiene 4000 años. Otras manifestaciones artísticas de los sumerios fueron, por ejemplo, este estandarte Ur.
Es un tipo de estandarte que, bueno, es un obsequio, es un motivo decorativo que fue pintado, está policromado, ¿de acuerdo? Y representan distintas escenas del pueblo sumerio. Fijaos qué interesante es cómo se representan los sumerios con este tipo de faldones, con estos flecos abajo de cada falda, ¿de acuerdo? Pues es una norma. Todos los sumerios y en concreto los habitantes de Ur se representan de esta manera, ¿de acuerdo? Este estandarte Ur lo mismo, tiene 4000 años también, es antiquísimo. Otras formas de arte fueron, por ejemplo, la escultura. Y en esta escultura se representa a uno de los reyes más carismáticos de cualquier ciudad sumeria, que era el rey Gudea, en concreto el rey de la ciudad de Lagash, que fue representado en múltiples ocasiones en distintas formas. En este caso está representado de pie, ¿de acuerdo? Pero en otras ocasiones se representa sentado o mirando a un lado, etc. Este, como digo, fue uno de los reyes más carismáticos de la civilización sumeria. Bueno, aparte de esto, los sumerios tuvieron 3 tipos distintos de segmentos sociales. El primer segmento fueron los funcionarios. ¿Quiénes eran los funcionarios? Bueno, pues esas personas que trabajaban para el Estado, para la ciudad-estado. Se encargaban de administrar el reino, supervisar las cosechas y controlaban el comercio con otras ciudades. ¿De acuerdo? En este caso, un puñado de esculturas representan a un conjunto de, pues eso, de funcionarios. Son esculturas antiquísimas, ya digo. Si os fijáis, una cuestión en común es que todas miran al frente y no tienen expresividad en la cara. Son todas inexpresivas. Aunque parezca que se están riendo, son inexpresivas. Tienen los ojos enormes y la nariz también enorme. Las cejas unidas y los brazos unidos, uniéndose las manos. En posición orante, no es por casualidad. Lo que están haciendo es rezar. Bueno, el siguiente segmento social es el de los sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Bueno, pues aquellos que cuidaban los templos principalmente. Y además tenían una función, pues, religiosa. Un sacerdote era un sacerdote entonces, igual que es un sacerdote ahora. ¿Para qué sirven los sacerdotes? Pues para entrar en contacto con los dioses. Fijaos en el faldón que lleva este sacerdote en esta escultura. Tiene los mismos flecos que en el estandarte Ur. Es curioso, pero era una moda entonces. Y el tercer segmento social, por supuesto, es el ejército. ¿Para qué servía el ejército? Pues como digo antes, para enfrentarse al ejército de otras ciudades y defender la ciudad de uno mismo, ¿no? El ejército era muy importante porque era muy común y muy a menudo te atacaban tu propia ciudad. Entonces, claro, como digo, habría que defenderse. Bueno, aparte de esta primera civilización sumeria, hubo otros 3 grandes pueblos o civilizaciones. En este caso, ya constituidos como imperio. Sería el imperio acadio, el imperio babilónico y el imperio asirio. Comencemos por el más antiguo, que es el imperio acadio. Se fundó más o menos en el 3000 a.C. y más o menos ocupó esta zona coloreada en azul, ¿de acuerdo? Una zona muy importante dentro de Mesopotamia. Uno de los reyes con más carisma de la historia del imperio acadio fue el rey Sargón, que fue uno de los reyes clave del reino de Akkad, ¿de acuerdo? Akkad es el reino que da nombre a la civilización acadia, ¿de acuerdo? Que después se convertiría en imperio. En este caso es una reconstrucción de Sargón, aunque en esta otra imagen tenemos una representación escultórica de la época del propio Sargón, ¿de acuerdo? Es una escultura de su cabeza y tiene, como digo, más de 3000 años de antigüedad. Es increíble que se conserve en este estado. Como decíamos, la siguiente civilización es la del imperio babilónico. Este quizás sea el más famoso de todos. Ocupaba la civilización babilónica más o menos esta área sombreada y más o menos se fundaría en torno al 1800-2000 a.C. ¿De acuerdo? Y hay que tener en cuenta un hecho clave, que en esta civilización fue cuando se desarrolló el Código Hammurabi, en el 1750 a.C. ¿Qué era el Código Hammurabi?
fue el primer código de leyes de la historia, es decir, un libro de leyes, como hoy día tenemos la Constitución en España o las leyes de cada estado en Estados Unidos. Bueno, en ese momento nadie seguía unas leyes y se creó de repente el Código Hammurabi. Las leyes, ¿dónde están escritas? No aquí. Esto es una piedra que representa aquí al propio rey Hammurabi, en una actitud con uno de sus cortesanos. Sin embargo, el código de leyes, fijaos que está escrito aquí abajo en esta misma piedra. Aquí se ve mejor. Esta es la misma piedra del código Hammurabi, pero aquí abajo se está representando todos los escritos que tienen mandamientos, leyes y códigos para que la población lo siga. Y si no se cumple, se les castigaría. Bueno, una ciudad babilónica, como aquí veis, tendría más o menos este aspecto. En este caso es la propia ciudad de Babilonia, cruzada por el río Éufrates, como veis aquí. Y hay que tener en cuenta dos aspectos principales de Babilonia: el zigurat y los palacios con los jardines colgantes. Primeramente, los jardines colgantes tendrían este aspecto. Estarían protegidos por la muralla, que es esto de aquí, y luego por el río Éufrates, que es este de aquí. La muralla estaría decorada por estos animales fantásticos, que no son reales, son leones mezclados con otro tipo de animales. Y los jardines serían estos de aquí arriba. Son míticos y mitológicos. Han aparecido nombrados en libros tan importantes como la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y aquí, en este caso, se representaría la Torre de Babel, que no es ni más ni menos que el zigurat de la ciudad de Babilonia. La Torre de Babel es como se le llamaba en la Biblia, porque era una torre, decían que era tan alta que tocaba el cielo, y era también mítica y mitológica. En este caso, la Torre de Babel se puede decir que era mitológica y mítica, pero el zigurat de Babilonia existió realmente, y hay restos arqueológicos. Por supuesto, como digo, la muralla fue muy importante dentro de Babilonia. Esta es una de las puertas de muralla que se conservaron, ¿de acuerdo? Es la puerta de Ishtar, dedicada a la diosa Ishtar, que es babilónica. Y, como ocurría en la muralla, hay representados en animales fantásticos, ¿de acuerdo? Que son, animales mitológicos. Esta puerta está ahora mismo conservada en un museo de Alemania. Y es auténtica, es la auténtica, un poco reconstruida, pero tendría este aspecto, con ladrillos azulados y decorada de esta manera. Bueno, por último, tenemos la civilización del Imperio Asirio. Aquí tenemos el área de influencia. Sería la civilización con el imperio más grande. Y llegaría desde el mar Mediterráneo hasta el Golfo Pérsico, que estaría por este otro lado. ¿De acuerdo? Era la extensión más grande de cualquier civilización babilónica de toda la historia. Y surgiría más o menos en torno al 1300 a.C. De esta civilización hay que destacar, sobre todo los reyes, al rey Asurbanipal. Asurbanipal era uno de los reyes con más carisma, de los que más consiguió para el imperio asirio. En este caso aparece representado aquí Asurbanipal en una cacería. Solían cazar leones y aquí está tirando flechas con su arco, cazando el león al cual se le han clavado las flechas ya en su cuerpo. Aquí vemos un poco más de cerca el aspecto que tendría Asurbanipal. Fijaos que esta escultura, este relieve, tiene el mismo aspecto que la cabeza de Sargón, ¿de acuerdo?, del Imperio Acadio. Tienen, en definitiva, muchas similitudes los artistas mesopotámicos, sean de la civilización que sean. Bueno, más o menos esto es lo que entraña la historia de las civilizaciones mesopotámicas. Tened en cuenta que el jueves, es decir, mañana, me voy de excursión, así que no vamos a tener clase. Pero por favor, el viernes voy a preguntar sobre lo que hemos visto en este vídeo. Así que estáos atentos, escuchad con atención, ved el vídeo cuantas veces queráis, porque el viernes voy a preguntar. Sí, ¿de acuerdo? Bueno, nos vemos en clase. Hasta luego.